este video vamos a resolver un ejercicio de aplicación de trigonometría. Específicamente se trata de triángulos oblicuángulos y vamos a utilizar bien la ley del seno o la ley del coseno de acuerdo con las circunstancias. El ejercicio es el siguiente: un hombre observa la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación de 18 grados, luego camina 1 kilómetro en línea recta hacia la torre y la observa con un ángulo de elevación de 54 grados. ¿A cuántos kilómetros del pie de la torre se encuentra? Bien, es aconsejable tratar de hacer la gráfica lo más cercana a la realidad o a lo que muestra o dice el ejercicio propuesto en este caso. Vamos entonces a trazar una línea recta utilizando esta aplicación horizontal y vamos a ayudarnos también de una herramienta que es la de transportador para que nuestro gráfico quede lo más cercano a la situación planteada, como decíamos anteriormente. Esto no es tan, digamos, obligatorio, pero sí ayuda incluso para reconocer si una respuesta después de obtenerla es lógica. Vamos entonces a medir primero 18 grados. El primer ángulo de elevación hacia arriba con respecto a la horizontal. Ya, 18 grados. Bueno, vamos a tratar de aproximarnos a 18 grados. Por acá está bien, ¿sí? Y vamos a trazar entonces una línea recta. Y luego 54, pero podríamos de una vez trazar la torre. Amarillo puede ser. Supongamos que la torre es, no sé, eléctrica. Entonces podríamos hacer algo rápido de esta manera para simbolizar la situación. Bueno, digamos que hasta allí para no gastar demasiado tiempo. Y lo que tenemos es lo siguiente: voy a utilizar acá la figura de una persona. Hay un hombre que observa la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación, ya tomamos la medida ahí, de 18 grados, y luego se acerca hacia la torre 1 kilómetro, de manera que, por supuesto, para ver la parte más alta de la torre tendrá que subir más la mirada a una cantidad, en este caso, de 54 grados. Entonces vamos a medir esos 54 grados. Completamos el triángulo y la persona entonces se encontraría en este punto. Hemos de decir que para la cantidad, para la distancia, que esta que representa 1 kilómetro, pues la altura de la persona puede llegar a ser insignificante o despreciable, ¿cierto? Para el caso del ejercicio. De manera que tenemos la siguiente situación: 18 grados, ahí están indicados, 54 grados, y nos están preguntando por la distancia entre la persona y la base de la torre. Digamos que la torre más bien es vertical, es decir que tendríamos que hallar esta distancia, ¿ya? En kilómetros. Lo que observa uno inicialmente es que, según la gráfica, esa cantidad tiene que ser menor que 1. Lo que están preguntando entonces es la medida de esta distancia. Se trata de un triángulo rectángulo en esta parte. Allí podríamos o podemos apreciar 3 triángulos, pero para este triángulo tendríamos entonces un ángulo de 90 grados por esta parte, un ángulo de 54 grados. Desconocemos las longitudes de los 3 lados. Bien, del triángulo que se encuentra en la parte izquierda, ¿qué poseemos? Vamos a revisar. Tenemos un ángulo de 18 grados, una distancia de 1 kilómetro. Tenemos también este ángulo, porque si este ángulo es 54 y esto es todo este de aquí hasta acá es un ángulo llano, pues ¿cuánto le falta a 54 para llegar a ser 180? Es decir, que ahí tenemos que hacer una resta, una sustracción, 180 menos 54, y tenemos que ese ángulo es 126 grados. De manera que para este triángulo que voy a sombrear en este momento, para ese triángulo que está sombreado allí o que tiene un color amarillo, tenemos 2 ángulos, o la medida de 2 ángulos y un lado. La ley del seno se aplica en 2 circunstancias: bien cuando tenemos 2 ángulos y un lado, o cuando tenemos 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso tenemos 2 ángulos y un lado, por lo tanto utilizamos la ley del seno. Lo primero será hallar el ángulo restante. Vamos a utilizar letras acá para indicar
que por ejemplo este es el ángulo A, este acá sería el ángulo B y este el ángulo C, de manera que este sería el lado C, este sería el lado B y este el lado A. Vamos a utilizar solamente el triángulo que está con color amarillo. Tenemos entonces que el ángulo B es igual a 180, que es la medida de los ángulos internos, la suma de las medidas de los ángulos internos, y le restamos los conocidos, 18 grados y 126 grados. De manera que el ángulo B entonces es igual a 36 grados. Bien, tenemos precisamente el lado opuesto a ese ángulo B, es decir que de la ley del seno, recordemos la ley del seno, seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B y es igual también a seno de C sobre C. O al revés, a los recíprocos. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Y acá habría una parte que vamos a utilizar que precisamente es seno de B sobre B. ¿Y por qué vamos a utilizar esa parte? Porque tenemos precisamente el ángulo B y el lado opuesto que es B, de manera que podemos hallar bien C o bien el lado C o el lado A, pero acá nos interesa más el lado A. ¿Para qué? Para tener la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se encuentra en la parte derecha. Por lo tanto, conviene utilizar seno de A sobre A. Multiplicamos en cruz o pasamos a multiplicar más bien este A que está dividiendo y esta B, de manera que tenemos que A por el seno de B es igual a B por el seno de A. Seno de B está multiplicando por A, lo podemos pasar a dividir y tenemos que A es igual entonces a B por el seno de A sobre el seno de B. Vamos a reemplazar. Tenemos que B tiene un valor de 1 kilómetro. Vamos a dejarlo en kilómetros, no en metros, porque el ejercicio nos pide la respuesta en kilómetros. Seno de A, que tiene un valor de 18 grados. Y el seno de B en el denominador, 36 grados. Podemos hacer esa operación en la calculadora y tenemos que el resultado es 0,526 aproximadamente. Bueno, ya tenemos ese valor de A, por lo tanto vamos a simplificar el ejercicio utilizando solamente el triángulo de la parte derecha.